Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Nos reunimos entonces para hacer la explicación de lo que es la Sagrada Eucaristía. Hoy ya estamos a vísperas de nuestra amada consagración. Recuerden que en el libro nos dice, la preparación es un 50% de lo que es la consagración y el otro 50% es la Eucaristía de consagración que vamos a vivir el día de mañana. Entonces, pensando en eso, hicimos como esta prédica, esta pequeña charla para enamorarnos muchísimo más de la Sagrada Eucaristía. Recuerden que en nuestra batalla llevamos en una mano el Santo Rosario, en la otra mano la cruz, al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, a la Eucaristía. Vamos a empezar entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, entonces resulta que la Sagrada Eucaristía está dividida en cuatro partes, en cuatro grandes grupos. El primer grupo de la Eucaristía son los ritos iniciales. En los ritos iniciales, entonces, es cuando llega el sacerdote y llega hasta el altar. Cuando llega al altar, el sacerdote es el mismo Jesucristo, el que llega en persona. Entonces él llega y nos recibe con la señal de la cruz. Entonces empieza la Sagrada Eucaristía. Entonces llega el sacerdote en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Desde ese momento, entonces, lo que vamos a hacer en este momento es una comparación, es un paralelo, lo que sucede en la Sagrada Eucaristía y lo que sucede con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lo explicó el padre Pío de Petrelcina. Entonces, en el momento en que el sacerdote da la bendición inicial hasta el ofertorio, ahí ocurre todo lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Entonces, como hay de pronto personas que no manejan bien los términos y qué ofertorio, qué es eso, qué es tal cosa, entonces vamos a explicar así pues brevemente. El sacerdote da la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, y entonces empieza con el acto penitencial. El acto penitencial es cuando él dice, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Eso es como sigue el sacerdote. Luego dice, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahí se canta entonces, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Luego ya sigue con el Gloria, cuando son días domingos, cuando no es domingo o solemnidades, no se hace el Gloria, o sea, cuando se hace esa oración hermosa que se ofrece a la Santísima Trinidad. Es gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Luego sigue
la oración colecta. La oración colecta es cuando el sacerdote dice, oremos, concédenos Dios Todopoderoso que mediante siempre en tus misterios cumplamos de palabra y de obra cuanto te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo. Y ya después continúa entonces con las lecturas. Entonces está la primera lectura, que ya sabemos que la primera lectura es como toda la historia del Antiguo Testamento. Luego continúa con el Salmo, que el Salmo es gran parte, las oraciones que nos enseñó, más de la mitad son inspiradas por el rey David. La segunda lectura ya son los escritos de los apóstoles. Luego sigue la lectura del Evangelio, que ya cuando es nuestro Señor que nos está hablando a nosotros. Luego viene la homilía, que la homilía es la explicación del sacerdote, qué fue de qué trató el Evangelio. Luego sigue el credo, la oración del credo. Y luego sigue la oración de los fieles, que son cuando el Padre pide por la iglesia, pide por los pecadores. Entonces, todo eso que les acabé de decir, primera lectura, segunda lectura, salmo, evangelio y homilía, todo eso es lo que el Señor está viviendo en el Getsemaní. Entonces, eso es lo que vimos en la Eucaristía. Pero el Getsemaní, es la oración del Señor en el huerto. Nuestro Señor está allá. Acuérdense que en la Biblia nos dice que nuestro Señor en el Getsemaní sudó gotas de sangre, porque fue exactamente la parte más difícil espiritualmente para nuestro Señor, la parte donde Él sufrió más, porque allá Él estaba orando y llegó el demonio, llegó Satanás a mostrarle videos, a mostrarle fotos, a decirle al Señor, mire, usted se va a hacer matar por esa gente tan ingrata. Allá en el año 2020, vaya mire esa gente que está haciendo en este momento. Están en discotecas, están parrandeando, están pecando, y usted se va a hacer matar por esa gente. Entonces, ahí es donde el Señor sufre mucho más, porque es Él mostrándole todo el pecado, todo, mostrándole el sacrilegio, mostrándole absolutamente todo con la Sagrada Eucaristía, mostrándole todo lo que Él, todo, mejor dicho, Él le mostró todo en una película, le mostró todo en fotos, que era lo que la gente estaba haciendo. Y Él metiéndole, porque Él es el tentador, entonces diciéndole, vean, no sea bobo, no se haga, vaya. Entonces el Señor, de todas maneras, invocó a Dios Padre para que le mandara el ángel, y para que el ángel entonces le ayudara, lo consolara. El ángel de la consolación fue el que le llevó allá a nuestro Señor, que el Señor le dijo, Señor, Padre, aleja de mí este cáliz, si es tu voluntad, pero si no, entonces déjame con este cáliz. En esos momentos fue muy duro para el Señor, porque incluso podemos escuchar a la Pasión de Cristo. Hay una película que es La Dolorosa Pasión de Cristo, y ahí cuentan con lujo de señales, lujo de detalles, todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en esos momentos, en el momento en que estaba siendo flagelado, en el momento en que estaba en el Getsemaní, cuando nuestro Señor estaba ahí y estaba, dicen pues en los escritos de Ana Catalina de Emmerich, dice que nuestro Señor estaba pálido, que estaba temblando, que estaba como que se caía al suelo, estaba, mejor dicho, como ido, y cuando llega y estaban dormidos, estaban dormidos los apóstoles, que les dijo el Señor, no fueron capaces de esperar una hora, que los despertó y les dijo que si no fueron capaces de esperar una hora. Por eso es que nosotros hacemos la hora santa, y por eso es que por eso los jueves es la hora santa, y es de una hora, no es ni de media hora ni de 2 horas, es precisamente como reparando ese pedido de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, que no fueron capaces de esperar una hora, a Pedro, a Santiago y a Juan. Entonces se fue otra vez a seguir orando, y cuando llegó por segunda vez estaban también dormidos, y así pasó las 3 veces. Ese momento es el más difícil para nuestro Señor, y ese es el Getsemaní, porque en la primera lectura, en el Salmo, en la segunda lectura
Y en el Evangelio le están hablando a usted, me están hablando a mí. O sea, ese Evangelio no es para que yo diga, ay, lo bonito del Evangelio, hoy que hablaron de Marta y de María, tan bonito, Marta tan juiciosa y María, pues no, le están diciendo a usted. Esa homilía es para usted, va para mí. Y cada una de las lecturas, cada una de los salmos me está haciendo a mí reflexionar en qué es lo que yo debo de cambiar en mi vida. Entonces, ahí es donde estamos comparando el Getsemaní, cada vez a ser mejores personas, es demostrándole al Señor de que Él, entregando su vida, realmente yo lo estoy glorificando y yo estoy siendo uno de los hijos obedientes. O sea, que a pesar de mi debilidad, a pesar del pecado, a pesar de la tentación, a pesar de todo, yo sigo caminando y sigo esforzándome para hacer, como para merecer eso que el Señor hace por mí. Después del Getsemaní, o sea, ya termina el primer bloque, que el bloque está dividido como en dos grandes partes, la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra, que fue la que acabamos de pasar, y ya sigue la liturgia de la Eucaristía. Entonces, la liturgia de la Eucaristía ya es como el otro grande bloque en que se divide la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía empieza con algo que se llama el ofertorio. Ofertorio es de ofrecer, ofrecer. Entonces, en el ofertorio es donde se ofrece el pan y el vino, ¿sí? Entonces, ese es el ofertorio. Resulta que en el ofertorio es muy bonito cuando las personas hacen la procesión, hacen una procesión llevando el pan y el vino. Porque en el ofertorio, ¿qué es lo que está pasando ya al Señor? ¿Cuál es el paralelo? ¿Qué es lo que le está pasando en ese momento? En el ofertorio, cuando estamos entregando las ofrendas, ¿qué es lo que le pasa a nuestro Señor? En ese momento es el arresto del Señor. En ese momento es que el Señor, acuérdense que estaba en Getsemaní, estaba orando y ya entonces le dieron al Señor las 12 de la noche. Ya en este momento son las 12 de la noche en el ofertorio, son las 12 de la noche y llegó Judas con toda esa mano de personas a arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estén en la Eucaristía, en el ofertorio, está pasando el arresto de Jesús. En el ofertorio es cuando el sacerdote dice, oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Resulta que en ese ofertorio, les decía que es muy lindo esa procesión, porque nuestro Señor cuando lo cogieron, ahí lo cogieron, fue mejor dicho, unos vándalos, unos tipos malos, fueron los que fueron a arrestar al Señor. Esa gente se llama, para que ustedes sepan el nombre, se llaman esbirros. Entonces los esbirros eran personas que habían en la cárcel, que eran los más malos que habían en la cárcel, entonces los escogían. Entonces decían, este es el más malo, entonces venga para acá. Usted quiere que yo lo saque de la cárcel, si yo quiero que lo saque, pero entonces le toca como ayudarme, como servirme. Eran como, como unas personas que tenían en la cárcel como especiales para sacarlos a hacer cosas que fueran bien brutales, bien malas. Y esos tipos eran los esbirros. Entonces, esos tipos fue los que cogieron a nuestro Señor Jesucristo. Eran tipos fornidos, negros, eran casi desnudos. Ellos fueron los que cogieron a nuestro Señor y lo ataron completamente con cadenas, le colocaron una soga en el cuello a nuestro Señor, le amarraron las manitos, dice el Señor que fue tanto el dolor que sintió él cuando le amarraron las manitos atadas al cuerpo, que sintió el hígado, sintió que le oprimieron el hígado de tan fuerte que lo habían cogido. Y a él no lo llevaban así, lo llevaban a los jalonazos y empujándolo y con patadas. Y el Señor entonces caía, cada momentico caía. E incluso
en esa procesión que les estoy diciendo a ustedes, que es la procesión que nuestro Señor Jesucristo vivió. Desde ahí, que lo llevaron pues, en procesión lo llevaron en una procesión pues grandísima que fueron. Primero lo llevaron por encima de un puente que se llama el torrente Cedrón, que incluso a nuestro Señor Jesucristo lo tiraron de allá, o sea, de maldad lo tiraron de allá. Y dice eh, la vidente, dice que donde no sea por el ángel que vino y lo sostuvo al Señor, la cabecita, el Señor se hubiera matado en esa caída, de ahí del puente, porque lo tiraron. O sea, iban pasando y que quiere agua, y entonces lo tiraron allá. O sea, lo trataron fue brutalmente, fue lo peor como trataron a nuestro Señor Jesucristo. Después de ahí lo llevaron a la casa de Anás. De Anás, que era el suegro de Caifás, que eran los romanos. Primero lo llevaron donde Anás, y Anás entonces llegó y lo vio, lo llevaron a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana lo llevaron a la casa de Anás, y entonces ahí lo estaba esperando como 300 o 400 soldados a nuestro Señor, y ya se había pues regado la ola, y entonces de ahí Anás dijo que no, que con él no era, que lo llevaran donde Caifás, donde su yerno. Ya lo llevaron entonces para donde Caifás, a las 3 de la mañana lo llevan para donde Caifás, y de ahí lo llevaron entonces los soldados, lo llevaron a nuestro Señor Jesucristo, lo llevaron para la prisión. Pero nuestro Señor estuvo toda la noche, lo tenían para allá y para acá, ultrajándolo, pegándole, estrujándolo. Nuestro Señor tenía los deditos ya ensangrentados todos, como estaba amarrado, él cuando se caía, cuando lo tumbaban, él no tenía forma de sostenerse en las manos, sino que se iba contra el suelo de frente. O sea que nuestro Señor ya estaba reventadito, estaba mejor dicho, súper, súper mal nuestro Señor. Esa brutalidad pues con esos tipos y con todo. Y eso es el ofertorio. O sea, cuando estén el pan y el vino, está pasando exactamente eso a nuestro Señor Jesucristo. Después del ofertorio, entonces ya viene lo que es el prefacio. El prefacio se llama así prefacio porque pre-factum significa literalmente antes del hecho, o sea, antes de la consagración. Lo más importante que hay en la Eucaristía es la consagración. Entonces, el prefacio es antes de la consagración. Entonces, el prefacio es la parte más hermosa. Yo digo que es la más hermosa porque es donde, y que es pues, un poquito incomprensible para nosotros, porque resulta que ahí en el prefacio es un canto de alabanza, entrega y agradecimiento de Jesús, que Jesús le dirige al Padre. Jesús, cuando está en este momento arrestado, cuando él lo arrestan y lo llevan a la prisión, nuestro Señor Jesucristo le da gracias a Dios Padre que le ha permitido llegar hasta ese momento, porque donde no hubiera sido por el Padre, donde no hubiera sido, ya hubiera muerto nuestro Señor. En todo ese trayecto que les dije a ustedes, ya el Señor hubiera muerto por las caídas, por todo lo que le había pasado. Entonces, Él le da gracias a Dios. El prefacio es donde dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levanten el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Escuchen lo hermoso lo que le dice nuestro Señor a Dios Padre. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, que creaste el universo entero y dispusiste los cambios de las estaciones, formaste al hombre a tu imagen y le sometiste a las maravillas del mundo, para que en nombre tuyo dominara la creación y en la grandeza de tus obras continuamente te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría,
santo, santo, santo es el Señor. Ahí entonces donde ya viene la oración del santo. Vamos entonces, les voy a mostrar en qué parte es que aparece la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María aparece exactamente, dieron una respuesta muy buena, porque es que la Santísima Virgen María está 24 horas al día con nuestro Señor. Pero para que nosotros la veamos físicamente, ahí en la Sagrada Eucaristía, está ahí mismo en el ofertorio, en el arresto de Jesús. Entonces, acá tenemos a la Santísima Virgen María. Acá está. La Santísima Virgen María está permanentemente acompañándolo. Mire que tiene la forma del mantico, tiene la forma del mantico de la Santísima Virgen María. Entonces la Santísima Virgen María desde el principio de la misa está allá en la mesita enseguida. Esa mesita se llama la credencia. Entonces está en estos momentos, ya traen las ofrendas, traen el pan y el vino. Entonces el sacerdote lo que hace ya es coger el corporal y entonces ya extiende el corporal y entonces tiene acá ya la patena y tiene a la Santísima Virgen María, que es la representación de ella, está acá. Continuamos entonces. Ya íbamos entonces en el prefacio y ya viene entonces la oración. Ah, sí, está bien. Y entonces ya sigue la oración del santo, santo, santo es el Señor. Ahí lo asociamos también con lo que vimos nosotros en la película El Gran Milagro, que entonces cuando nosotros decimos santo, 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 el ángel nuestro de la guarda hace como una fila, hace la fila que nosotros hacemos cuando vamos a comulgar, pero en el momento del santo es el ángel nuestro de la guarda el que hace fila. Y el ángel de la guarda lleva en sus manos, lleva todas las obras que hemos hecho nosotros durante la semana, durante ese tiempo, ¿cierto? Entonces la lleva a presentársela a Dios. Entonces él sale y sale con todas las gracias, sale con una, pues lo representa como una bola de color oro, ¿cierto? Que son todas las gracias que nosotros le vamos a entregar a nuestro Señor, todo lo que hemos hecho nosotros agradable a Él durante esta semana. Y entonces lo entrega. Y dice también ahí en la misma película El Gran Milagro, el testimonio de Ana Catalina Rivas, que es una vidente, habla también ahí que luego iban otros ángeles detrás de los que llevaban esas bolas grandes, iban sin nada y iban cabizbajos. Entonces decía ella que esos ángeles eran los que se arrimaban a nuestro Señor, que iban hasta el altar, pero que no tenían nada que ofrecerle. O sea, cuando nosotros no hacemos alguna obra, pero esa obra la hacemos por interés, la hacemos para que nos vean, vamos a misa porque nos obligaron, cuando hacemos de pronto cosas que no son agradables al Señor, entonces, o nos vamos a misa a hablar con el compañero, bueno, miles de cosas, entonces vienen esos ángeles con nada, que no tienen nada que entregarle, o cuando, sí, cuando prácticamente cuando no hay ofrecimiento para nuestro Señor. Y luego vienen los ángeles que vienen llorando. Eso pues lo podemos ampliar un poquito más ahí en el testimonio de Ana Catalina Rivas. Después entonces acuérdense que el santo sale de dos partes, el santo está dividido en dos partes. El primer santo evoca el canto de los ángeles que Isaías escuchó. Y la segunda parte es cuando Jesús está entrando en Jerusalén montado en el burrito. Ahí entonces está el santo, santo, santo. Ahora viene una parte que es muy importante y que es la principal, es la parte principal en la Sagrada Eucaristía. Esa parte se llama la consagración. Entonces la consagración se divide en cuatro partes. La primera parte se llama la epíclesis. La segunda parte se llama la consagración. La tercera se llama la plegaria inmediatamente posterior a la consagración. Y la cuarta parte se llama la doxología. Entonces, la consagración está dividida en esas cuatro partes. Les voy a explicar cada una de las partes así en términos generales
como para que lo comprendamos, aunque no hay necesidad pues que ustedes se aprendan los nombres, pero es importante que ustedes sepan que la consagración se divide en 4 partes. Entonces está la primera parte, que es la plegaria eucarística, la epíclesis. Entonces ya el sacerdote comienza con, quita esta que es se me olvidó, la palia y el purificador. Entonces coloca la patena con la hostia y el vino. En la epíclesis, entonces lo que hace el sacerdote es colocar las 2 manos encima. En ese momento que es la epíclesis, está la Santísima Trinidad. Es donde se une el cielo con la tierra. En ese momento es cuando el Espíritu Santo desciende. Está el Hijo, el Espíritu Santo y Dios Padre. Ahí se unen los 3. En la epíclesis es cuando el sacerdote coloca las manos así encima de las especies, y es cuando nosotros nos arrodillamos. En ese momento es que nosotros nos arrodillamos. En ese momento de la epíclesis, lo que está pasando es la flagelación, cuando nuestro Señor es flagelado, cuando recibe los azotes, cuando nuestro Señor es condenado y le colocan la corona de espinas. Y para que nos acordemos más fácil, cuando ustedes vean las manos así, acuérdense del Santo Via Crucis. Cuando nosotros hacemos el Via Crucis, este es el Via Crucis. Acá es cuando nuestro Señor está recibiendo, está en toda la flagelación, en todo en todos los sufrimientos, en toda la pasión de nuestro Señor. Entonces, cuando está en la epíclesis, el sacerdote dice lo siguiente, para que nos ubiquemos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, hasta ahí es la epíclesis, no más, esa es la parte de la epíclesis. Nosotros continuamos arrodillados, que ya sigue entonces la consagración. Les voy a decir de una vez, esta es una hostia, es la del sacerdote, pero esta no está consagrada, ¿sí? Para que ustedes, pues, de pronto sepan, estamos haciendo que es una actividad, pues, académica, una actividad, esta no está consagrada, esta no se puede tocar. Entonces, ya sigue la consagración, entonces primero el sacerdote toma el pan, o toma el pan, y dice, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Esa es la parte más importante en la Sagrada Eucaristía, cuando el sacerdote levanta el cuerpo del Señor. Esa es la consagración. Luego dice, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Esa es la consagración. ¿Y qué es lo que pasa en la consagración? La consagración es el momento en que nuestro Señor es crucificado. Ahí exactamente es cuando crucifican a nuestro Señor. Para que lo tengamos entonces en cuenta cuando ustedes vean acá la hostia y el vino, están haciendo exactamente la crucifixión de nuestro Señor. Es el Señor en persona que está acá dando el cuerpo y la sangre. Él es el que está consagrando. Por esas palabras que el sacerdote se hace Cristo en ese momento. Él es Cristo, el que está repitiendo las palabras, la está repitiendo ahora y fue la que repitió también en la última cena. Luego, después de esa es la segunda parte, la consagración. La primera, la epíclesis. La segunda, la consagración. Ahora vamos a la tercera, que es la plegaria que sigue después de la consagración. En esa plegaria, lo que está pasando es que ya nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor está crucificado. O sea, acá lo tenemos ya.
Esta es la consagración. Ya sigue el momento sigue el momento en que es la plegaria después de la consagración. En ese momento nuestro Señor está en el Getsemaní, en el Gólgota, está, está allá en donde fue crucificado con los dos ladrones. En este momento estamos todos unidos en el Calvario, estamos todos ahí, pero resulta, les quería decir esto, cuando termina de decir las palabras del vino, que yo les di, toma y bebe todos de él, haced esto en conmemoración mía. Entonces dice el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Entonces ya todos nos paramos. El Padre Pío dice que no nos paremos en ese momento, que sigamos arrodillados, que sigamos postrados. Y ya les voy a explicar por qué dice el Padre Pío que sigamos postrados. En este momento estamos entonces en el Gólgota, estamos al lado de María, estamos al lado de Juan, estamos al lado de las mujeres, estamos al lado de todos los cristianos que estaban adorando a nuestro Señor Jesucristo ahí crucificado. Él todavía no ha muerto, Él está en la agonía. En este momento es la agonía de nuestro Señor y estamos con Él en el Monte Calvario. Él está acá y nosotros estamos así como hablamos ahora, que estamos espiritualmente. Yo puedo estar espiritualmente en este momento en la casita de Nazaret con el niño Jesús, pues estamos espiritualmente en este momento en el monte Gólgota. ¿Cómo estaríamos nosotros si viviéramos a nuestro Señor? ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Estaríamos de pie o estaríamos cruzados? Entonces, por eso es que el Padre Pío dice, no se arrodillen, no se paren, quédense ahí arrodillados, porque este es el momento en que estamos haciéndole adoración a nuestro Señor Jesucristo, ahí en el monte Gólgota, en el monte Calvario. El sacerdote está diciendo estas palabras. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de tu muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Sigue esta parte que es muy bonita y es muy importante y aquí vamos a aprender unas cosas nuevas. Resulta que acá estamos toda la iglesia reunida, estamos en el Gólgota, estamos toda la iglesia. Toda la iglesia, ¿quiénes somos? La iglesia militante, o sea, nosotros que estamos militando en este momento, que estamos buscando la patria celestial. Nosotros somos la iglesia militante. Todos nosotros los que estamos orando, los que estamos haciendo la consagración, nosotros somos la iglesia militante. Los que ya se nos fueron, nuestros difuntos, las benditas ánimas del purgatorio, son la iglesia purgante, están en el purgatorio. Ellos son la iglesia purgante. Y está la iglesia triunfante, que es los santos. En este momento estamos reunidos todos. Estamos la iglesia purgante, triunfante y militante. Y les voy a mostrar acá que exactamente eso es lo que dice lo que dice la plegaria eucarística, lo que dice la plegaria. Dice, acá habla de nosotros, de la iglesia militante. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, con nuestros obispos, todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Ahí está hablando de la iglesia militante de nosotros. Ahora va a hablar de la iglesia purgante, o sea, de los de las benditas almas del purgatorio. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ahí está hablando de las almas del purgatorio. Ahora va a hablar de las almas triunfantes, de los santos, de la Santísima Virgen María. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Entonces, ahí ya nos damos cuenta, esa es la tercera parte del
de la plegaria eucarística. Ahorita seguimos para la cuarta parte de la plegaria eucarística, que se llama doxología. Doxología es el grito de nuestro Señor Jesucristo. La doxología es el grito. Entonces, cuando nuestro Señor entrega su alma, su espíritu, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es el grito de Jesús. Él grita, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en la doxología. Entonces el sacerdote dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mucho cuidado. Esa doxología es el mismo Cristo, es el grito de Cristo. Es Cristo el que la dice. Nosotros no repetimos la doxología. Es un error, porque es Cristo el que está repitiendo, está diciendo. Nosotros no tenemos que repetir. Nosotros en la doxología nos debemos de quedar completamente en silencio, porque es Cristo el que está diciendo: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. Nosotros, o yo particularmente, lo voy a hablar por mí, yo lo que hago en ese momento de la doxología, como nosotros no podemos hablar, entonces lo que nosotros hacemos es reparar. Es el mejor momento para reparar. Entonces nosotros interiormente decimos: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Esa es la oración que hago yo. Es una oración reparadora completamente en ese momento, en el momento más importante de nuestro Señor, cuando Él entrega su espíritu. Entonces, ustedes ya verán, ya se darán cuenta por qué el Padre Pío nos dice: quédense de rodillas. ¿Por qué? Sabiendo que estamos con toda la iglesia, estamos con la Santísima Virgen María, estamos todos reunidos, estamos en ese espacio místico, espacio espiritual, completamente con Jesús, con nuestro Señor en agonía, entonces lo estamos acompañando. Después de la doxología, entonces, en la muerte de Jesús, esta parte es importante. Resulta que cuando nuestro Señor se muere, entonces el velo del templo se rasga. El velo del templo se rasga, las piedras se parten. ¿Qué quiere decir eso? Que el velo, que era solamente para los sacerdotes, para los elegidos, se rompe para que nosotros podamos tener amistad con Dios. Porque en el Antiguo Testamento solamente era el sacerdote, el escogido, el que iba y podía hablar con Dios allá en el tabernáculo, solamente. Se llamaba el Santo de Santos, en el Santo de los Santos se llamaba el mismo sagrario, pues el Santísimo, el Santo de los Santos, Santo Santorum. Hasta allá entraba solamente el sacerdote, únicamente. Y si tenía pecado, allá mismo se moría el sacerdote. Entonces, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando se abre, se rasga en dos el velo, está diciendo el Señor: otra vez abro mi amistad con ustedes. Dios Padre nos había echado del paraíso, en ese momento otra vez vuelve nuestra amistad con Dios Padre. Y entonces, en ese momento, desde ese momento, el sacrificio es consumado y aceptado por el Padre. Por eso es que nosotros ya decimos Padre nuestro. Ahí sí, antes no podíamos decir Padre nuestro. En ese momento es que apenas nosotros podemos ya llamar a Dios Padre, Padre nuestro, porque antes era solamente para unos pocos los que podían, los que tenían ese acercamiento, pero ya con nuestro Señor Jesucristo, cuando murió, entonces nos abrió esa amistad con Dios para poderle decir a Dios Padre, Papito, que eso es lo que significa Abba Padre, Papito. Entonces ya rezamos ahí, en ese momento es que se hace la oración del Padre nuestro que estás en el cielo, se le dirige a Dios Padre, esa oración. Después de la doxología, después del Padre nuestro, entonces
viene lo que es la muerte de nuestro Señor. Eso se llama la intinción y la posterior comunión. Entonces, dice el sacerdote: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por su misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, miren que es tan importante la paz para nuestro Señor, que ya sabemos que la Santísima Virgen María, cuando se aparece, lo primero que dice es: no tengan miedo, no tengan miedo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo se aparece, la primera palabra que Él dice es Shalom. Ustedes lo pueden ver en las películas. El Señor llega y se aparece, es Shalom. Shalom significa la paz sea con ustedes. ¿Sí? Shalom significa la paz sea con ustedes. Resulta que esa paz no es como la paz, lo es la paz, no, la paz es realmente de corazón. Es yo entregarme con todo mi ser a esa otra persona, es esa caridad con el hermano. Esa es la paz que el Señor nos habla en el Shalom. Y en ese momento entonces ya está el sacerdote, ya está con el cuerpo y con la sangre, y todos estamos entonces en el momento cantando: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Entonces, en el momento de que el sacerdote rompe la hostia, significa la muerte de nuestro Señor. Cuando el sacerdote hace esto, es la muerte de nuestro Señor, ¿sí? Cuando rompe la hostia, esta es la muerte del Señor. Y luego lo que el sacerdote hace es lo siguiente: coge un poquito, la rompe otro pitico de la hostia y lo introduce en el cáliz. Cuando él lo introduce, este acto de introducirlo se llama intinción. Intinción. Dice el Padre Pío que este es el cuerpo. Cuando el cuerpo se une con la sangre, el Señor resucita. Entonces es un Dios resucitado el que nosotros recibimos en la Sagrada Comunión. Ya entonces continúa el sacerdote, entonces él ya dice las siguientes palabras. Se me perdieron. Bueno, pero ya entonces, ya, este es el Cordero de Dios. ¿Dónde está? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ya el sacerdote consume la Eucaristía y ya comienza entonces a repartir la Eucaristía a todos los feligreses. La oración que viene después se llama, oración después de la comunión, dice: oremos. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar el fruto de la salvación, cuya prenda ya recibimos por estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y continúa ya la bendición final. Ya entonces, ya el sacerdote otra vez, ya consume la hostia, las que quedan las lleva para el Santísimo. Él entonces ya se llevan se lo llevan para el Santísimo y termina el sacerdote con la bendición final. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Y ya al final entonces empieza el canto de la Santísima Virgen María. El canto, ya les había dicho entonces que cuando empieza el canto de la Santísima Virgen María, no es ningún canto porque el Padre, para que la gente se vaya pues más contenta,
Ese canto no es para que es un desfile de salida, ese no es un canto para que la gente vaya desfilando pues para la salida, no es un canto para decirles empieza a cantar y no es para decirles listo, salgan pues rápido que ya sigue la otra misa. Ese canto es para nosotros los marianos, es muy importante, porque es cuando la Santísima Virgen María se aparece, o sea, en ese canto, cuando sale, empiezan a cantar, entonces la Santísima Virgen María ya la que se hace presencia, es la Santísima Virgen María la que viene y quiere saludar a sus hijos, quiere bendecirlos, quiere darle las gracias, quiere acompañarlos, pero resulta que la Santísima Virgen se queda sola, porque nosotros lo primero que hacemos es hasta luego. Se acabó la misa y camine para almorzar, camine. Entonces, no, nosotros tenemos que quedarnos, nosotros como marianos deberíamos de quedarnos en la Sagrada Eucaristía hasta que se acabe el canto de rodillas, dándole gracias a nuestra Madre Santísima de que ella está con nosotros, que nos acompaña siempre y como ya lo saben, que tenemos que estar ahí con ella está siempre con nosotros, nunca nos deja, nunca nos abandona, y entonces nosotros también deberíamos de rendirle eso mismo a nuestra Madre Santísima. Nosotros por desconocimiento y muchas personas por desconocimiento, pues saldrán, ¿cierto? Pero nosotros ya como consagrados, como marianos, nosotros ven, esperemos el canto que es que le están cantando a la Santísima Virgen María y podemos comenzar a evangelizar a partir de ahí. Nos hicieron ayer una pregunta muy importante. La pregunta es que las personas que están haciendo en este momento la consagración y que toda la consagración la vieron no en vivo, sino ya por YouTube o por Facebook, después de que nosotros la grabamos, ellos preguntan que entonces cómo hacen ellos para la consagración. Entonces, ya también lo vimos. Dios es un eterno presente. Es lo mismo yo escuchar la misa ahora que escucharla mañana, porque realmente lo que interesa es mi corazón y esa unión espiritual que yo tenga. Yo me uno espiritualmente a esta Sagrada Eucaristía, así como yo puedo hacer también una comunión espiritual, como puedo hacer una visita espiritual, y como me puedo ir hasta la época de Jesús y estar con Él en su pasión, muerte y resurrección, también puedo estar entonces en la Sagrada Eucaristía, es completamente válida. Entonces, para que no nos preocupemos, lo importante es mi corazón y es el anhelo que yo tengo de recibir la consagración, ese compromiso que yo tengo con la Santísima Virgen María. Entonces, les digo como dice la Santísima Virgen María, os doy las gracias. Dios los bendiga a todos. También me faltó decirles que la Santísima Virgen María acá, cuando ella se aparece en el altar, cuando está en la credencia, cuando se aparece en el altar, recuerden que en las letanías a la Santísima Virgen María dice que María es el vaso espiritual, María vaso digno de honor, María de insigne devoción, María cuando cuando el sacerdote coloca en el cáliz el vino, es la sangre del Señor, es la sangre del Señor, el cuerpo del Señor el que estuvo los 9 meses con María. Entonces es muy lindo para nosotros porque siempre vamos a estar acordando de la Santísima Virgen María cada vez que veamos el cáliz. Y entonces Dios los bendiga a todos. Una feliz consagración. Espero que hayamos aprendido todos un poco de la Sagrada Eucaristía, en la medida que nosotros, ya les había dicho que es un misterio. La Sagrada Eucaristía es el quinto misterio de los luminosos, es un misterio completamente. Y ese misterio lo va revelando el Señor en la medida de que nosotros lo busquemos, en que nosotros lo anhelemos, en que nosotros lo busquemos, lo consumamos, lo llevemos a las demás personas. Un Dios les pague a todos, Dios los bendiga.